¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio, ¿verdad? En el libro de los Efesios nos paramos la semana pasada en el versículo 4 del primer capítulo. ¿Ah? Un versículo que, como ya dijimos la semana pasada, es un versículo complejo de entender. Hablábamos, ¿verdad?, de esa ecuación matemática divina en la cual nosotros sobramos y no estamos en ella. ¿Ok? De manera que Dios ha hecho ya todas las cosas perfectas desde antes de la fundación del mundo. Este primer capítulo, estos versículos que aparecen en el primer capítulo, nos muestran un periodo que podemos decir atemporal, es decir, fuera de tiempo. Para entendernos, estamos hablando de lo que llamamos el kairos, el tiempo de Dios. ¿Ah? Si bien nosotros estamos en lo que llamamos cronos, es decir, en el tiempo normal que se desarrolla en la vida de todo ser humano, ¿ok? Van transcurriendo los días, las épocas, los años, los siglos, etc. Eso en griego está definido como con esa palabra cronos. Y sin embargo, la otra palabra kairos, que también se traduce como tiempo, indica un periodo especial, ¿eh? Un periodo, un evento, algo especial. Y en este caso, podemos decir que estos primeros versículos del capítulo primero de la carta de Pablo a los Efesios hablan indubitablemente del kairos, es decir, del tiempo de Dios, las cosas cuando se transcurren en el tiempo de Dios. Por eso se nos hace a veces un poco difícil expresarnos, porque cuando queremos hablar de Dios y lo queremos traer a Dios a nuestro tiempo, pues cometemos, claro, no errores, pero sí cosas que son incorrectas, ¿no? Meter a Dios en nuestro presente o hablar del pasado o hablar del futuro es un sinsentido porque lo que estamos haciendo es incorrecto. ¿Listo? Pero de alguna manera tenemos que expresarnos para poder entender que aunque sea un poquitito el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Ok? Bien, entonces decimos ya desde la semana pasada la complejidad de este tema, por supuesto, la diferencia de opiniones que hay entre lo que llamamos reformados, que tienen la idea reformada, como yo, ¿ok? Y el lado, podemos decir, opuesto, por así decir, que es el lado arminiano, ¿ok? Decíamos de que en el lado reformado tenemos más en cuenta la soberanía de Dios, en el lado arminiano se tiene más en cuenta la libertad de elección del propio ser humano. ¿Ok? Listo. Bien. Como dije también la semana pasada, nosotros no somos seguidores de Calvino, somos seguidores de Cristo. Amén. Y eso es lo importante, que tengamos siempre las cosas claras y nos centremos siempre en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. Entonces vamos a continuar en este estudio, intentar comprender un poquito mejor la palabra de Dios y sobre todo, pues que nos sirva como ese alimento para nuestras vidas, que nos fortalezca poderosamente nuestros corazones. Amén. Podemos decir también de que, fíjense, y para darnos cuenta de la grandeza de estos pasajes, es de que Dios en su mente todo existe. ¿Ah? No hay tiempo, todo existe, todo está hecho. ¿Ah? Hablábamos la semana pasada, por ejemplo,
que la gracia no comienza justo en el momento de la crucifixión o en el momento del nacimiento de Cristo. La gracia existe desde antes incluso de todos los siglos, antes de la formación de todos los siglos, antes de la formación del mismo universo, antes de que Dios crease nada, Dios ya había preparado la gracia para todos nosotros. Dios había preparado el perdón antes de habernos creado. O sea que antes de que hubiésemos pecado, Dios ya había preparado el remedio para nuestras vidas. Amén. Eso nos habla de un Dios sabio, de un Dios poderoso, de manera que se adelanta a los acontecimientos, por así decir, porque en su mente ya todo existe. Bien, vamos a volver a leer un poquito de lo que vimos la semana pasada y leeremos un poquitito también, un extracto nada más de el escrito que hice, escrito como le llaman también aquí, tesis doctoral, de la tesis doctoral que había preparado sobre el tema de la gracia. ¿Ok? Listo, vamos a empezar por leer en la palabra de Dios, amén, y después vamos a continuar. Bien, vamos a volver a leer el verso 4 y seguimos en adelante. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos primeros 14 versículos es un concentrado teológico. Es una esencia muy profunda de este concepto teológico sobre la gracia, sobre la predestinación, sobre la elección. Pero lo tenemos que ver desde el punto de vista, desde la perspectiva del Kairos, es decir, el tiempo de Dios y no el nuestro. Amén. Para no equivocarnos. Listo. Hay en estos versículos, ¿verdad?, un concentrado tan enorme que solamente con estos versículos podríamos estar hablando durante meses. Listo. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo esencial. ¿Ok? Lo esencial es que Dios, tenemos que tener estos conceptos bien claros, es que Dios no improvisa. Dios no trabaja en la improvisación, es decir, he creado al hombre, me ha fallado el hombre, voy a tener que hacer algo por él. Dios no trabaja así. No, Dios no hace las cosas de esa manera. Es el arquitecto perfecto y él ha planificado todas las cosas de antemano. La salvación del hombre planificada y ejecutada antes incluso
de la creación del hombre. Antes de la caída del hombre ya estaba preparada, ¿verdad? La redención del propio ser humano. Amén. Listo. Eso nos habla mucho del amor de Dios. ¿A qué punto nos ama? ¿Eh? Listo. Bien. Podemos ver, por ejemplo, un concepto. Aquí nos habla de dispensación. ¿Ok? Nosotros no somos dispensacionalistas en el sentido de esa corriente teológica que así se llama dispensacionalismo. ¿Ok? Listo. Pero aquí nos habla de la dispensación del cumplimiento. ¿Ok? El cumplimiento de los tiempos. Entonces, como les dije también la semana pasada, debemos de ver esto como si fuese un libro el cual nosotros estamos leyendo página a página, listo, pero quien ha escrito el libro es Dios. Él conoce toda la historia, Él conoce desde el principio hasta el final de toda la historia. Él es el autor de toda la historia. Como es el autor del libro, conoce perfectamente todas las cosas que van a pasar, que van a suceder. ¿Listo? Por eso nos habla aquí, por ejemplo, en el verso 10, de esta dispensación. ¿Ok? La gracia preparada desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Tiene un cumplimiento histórico, claro, en la venida de Cristo, pero no quiere decir que solo en la venida de Cristo hay gracia y antes de la venida de Cristo no había gracia. No es así porque se puede demostrar que en las Escrituras en el Antiguo Testamento Dios actuaba por gracia. Desde el principio Dios ha actuado con el hombre por gracia. La gracia es un don, podemos decir así, que Dios ha concedido al hombre, pero que existe desde el principio de los tiempos. Dios actúa en nosotros a través de la gracia y eso a través de todas las edades. Amén. Esto, claro, nos diferencia con el mundo que se llama dispensacionalista, ¿no? La corriente dispensacionalista arminiana. ¿Listo? Bien. Dicho esto, entonces, vamos a hacernos preguntas sobre este texto. Y he sacado un pequeño extracto. A ver si lo vamos a ver. Acá. Esto es. Tenía aquí este pequeño extracto que saqué de la tesis doctoral que había preparado sobre la gracia, la redención, todas estas cosas. Bien, entonces nos vamos a hacer preguntas a este texto, ¿ok? Y al mismo tiempo voy a poner, claro, pongo aquí también las respuestas conforme a este texto, es decir, se hacen preguntas y con este mismo texto nos podemos contestar. Bien, como ven, he puesto en rojo esto para poder de alguna manera resaltarlo, para que podamos verlo más gráficamente. Vamos a volver a leerlo entonces. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya está esto en rojo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y les recuerdo esta frase tan hermosa del hermano Charles Spurgeon, de este predicador del siglo XIX, que dijo: los salvos no viven en pecado. Los salvos no viven en pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos caer en ese error de creernos salvos, siempre salvos. Y imagínense a alguien que dice eso, salvo siempre salvo, pero lo vemos que está viviendo en pecado. Hay una incongruencia terrible. Ya explicamos esto también la semana pasada. ¿Ok? Bien, entonces,
¿Dios nos ha predestinado? Sí. ¿Dios nos ha elegido? Sí. ¿Elección incondicional? Sí. Desde el Kairos, desde el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Santos y sin mancha delante de él. Dice, en amor. Esto es fruto de un capricho divino. La predestinación es capricho divino. La elección es capricho divino. ¿Es Dios un Dios un déspota? No, todo lo contrario, porque la misma palabra de Dios nos dice que esto lo ha hecho en amor. Antes de la caída, ya Dios había preparado la redención del hombre. Antes de que usted pecase, Dios ya había perdonado su vida. Dios ya había preparado el perdón para su vida. Había preparado su redención. Por lo tanto, no podemos hablar de un Dios déspota o de un Dios caprichoso que salva o condena arbitrariamente. No es así. Ya dijimos la semana pasada también que Dios nos eligió y nos predestinó en su sabiduría y en el conocimiento anticipado de todas las cosas. Amén. Bien, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí volvemos a recalcar entonces la voluntad divina, es decir, el propósito divino. Esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios actúa por su propia voluntad. Dios ha hecho las cosas según su voluntad. Entonces nosotros aquí, en esta ecuación, nada tenemos que hacer. Ya citábamos también la semana pasada el libro de Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9, donde nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que nosotros estamos excluidos. ¿Listo? Explicamos también la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, aunque me llamen canso. Pero miren, aunque nos parezca que nosotros tomamos decisiones, no es así. Es que Dios nos lleva de la mano, Dios nos conduce, ¿ok? Para que nosotros pasemos por ese tipo de decisiones y nosotros vayamos cumpliendo los propósitos de Dios. Amén. Pero realmente quien nos lleva de la mano es Dios. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Aquí solo se puede hablar del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Si Dios ha preparado la gracia antes de que nosotros hubiésemos pecado, eso es la riqueza de su gracia. Amén. Solo puede llenarme de emoción y de agradecimiento mi corazón, decir, Señor, antes de que yo hubiese pecado, antes de cometer la mínima falta, el mínimo pecado, tú ya habías hecho todo lo necesario por mí. Eso son sus riquezas. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto proviene de la sabiduría y la inteligencia de Dios, el conocimiento anticipado de todas las cosas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su voluntad, su soberanía, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esto es el Kairos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez aquí vemos la soberanía divina, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, o sea, Dios nos está conduciendo, Dios nos conduce, escuchamos la palabra. Sí podemos rechazar, sí podemos rechazar la predicación del mensaje, la podemos rechazar. Muchas personas rechazan la predicación del mensaje. Usted predica y el 100% de las personas que están escuchando no se convierten. Así que rechazan el mensaje. ¿Ok? Pero no podrán rechazar la gracia cuando la gracia se cumple en ellos. Eso es imposible de que se rechace. Rechazar el mensaje es una cosa, rechazar la gracia es otra que es imposible. La gracia no se puede rechazar, es irresistible. En el momento que Dios eleva al hombre a ese estado espiritual en el cual lo convence de juicio, de pecado, de juicio y de juzgamiento, en ese momento el hombre ya es completamente incapaz de decir no. Listo, la gracia tiene su cumplimiento, el kairos de Dios se hace real en esa persona. Entonces la gracia es irresistible y no se puede rechazar. ¿Listo? Hay que diferenciar entre el mensaje, escuchar el mensaje y recibir la gracia. Son dos cosas diferentes. Oíd la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, preguntas que vamos a hacer aquí y que nos ayudarán a comprender. Las preguntas las hago acá y se contesta con el mismo pasaje, o sea, no son respuestas sacadas de cualquier sitio. Las respuestas están sacadas de aquí mismo, de todo este texto. ¿Listo? Tomen este versículo, léanlo, ténganlo delante y verifiquen. Bien, entonces, primera pregunta aquí. ¿Desde cuándo hemos sido elegidos? La respuesta, desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en el pasaje. ¿Con qué propósito? Respuesta, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y para la alabanza de su gloria. Bien. Otra pregunta, ¿cómo ha sido esto posible? Respuesta, habiéndonos predestinado. Pregunta, ¿lo hizo como un déspota? Respuesta, no, lo hizo en amor. Pregunta, ¿lo hizo por voluntad del hombre? Respuesta, no, lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Pregunta, ¿fue para la alabanza de la elección del hombre? Respuesta, no, fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Pregunta, ¿fuimos aceptos en el amado por nuestra voluntad? Respuesta, no, con la gracia la cual nos hizo aceptos en el amado. Pregunta, ¿cómo obtuvimos el perdón de los pecados? Respuesta, mediante las riquezas de su gracia. Él había preparado todo de antemano. Pregunta, ¿qué nos revela la doctrina de la elección y la predestinación? Respuesta, nos revela el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pregunta nuevamente, ¿cómo cumple esta elección? ¿Cómo se cumple esta elección? Respuesta, oyendo la palabra, creyendo en él y siendo sellados con su espíritu. Última pregunta aquí. ¿Somos salvos siempre salvos? Respuesta, no, hasta la redención de la posesión. ¿Ok? La semana pasada hablábamos de que una etapa, la que hablábamos de la guinda del pastel, una etapa que debemos de pasar todos los creyentes, bueno, lo pasan todos los seres humanos, pero los creyentes en especial, ¿ok? Porque hablamos aquí de cosas espirituales, los creyentes pasamos por la muerte, ¿ok? Y la muerte es la culminación de todo. A partir de la muerte ya entro en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, en la plenitud de Dios, donde todas las cosas están cumplidas y ahí ya podemos decir, si ustedes gustan, salvos, siempre salvos. Listo. Bien. Vamos a leer también a un texto más aquí que preparé. Primera de Pedro 1:2, donde nos dice,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y pongo aquí en rojo para que se vea bien, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Ven? Es el conocimiento anticipado de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que en este kairos, que también nos habla este versículo, en este kairos, en este tiempo de Dios, en esa dimensión divina, hemos sido elegidos en la presciencia de Dios y rociados con la sangre de Jesucristo. Si bien la crucifixión no estaba, por decir así, aún no había llegado ese cumplimiento, ¿ok? Y sin embargo la misma palabra de Dios que nos dice el Cordero que fue inmolado antes de la misma fundación del mundo, ¿ok? Entonces, como digo, en la mente de Dios todo está cumplido, en la mente de Dios todo está hecho, todo está realizado. Es el kairos divino. Amén. Bien, tenemos aquí otros textos. Si quieren pueden parar el video para tomar las referencias. Pero vemos, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis, en diferentes referencias aquí, nos dice siempre al que venciere, al que venciere, al que venciere. Lo ven aquí. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que estar en continua lucha. Esto lo llamamos también en teología la perseverancia de los santos. Es decir, si bien nosotros somos salvos, Dios ha preparado todo de antemano, Dios ha hecho todo de antemano, y en ese kairos, como hemos leído en el capítulo primero, primer capítulo de Efesios, todos esos versículos que se mueven en el kairos divino, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo Dios nos ha elegido, Dios nos ha predestinado, ¿listo? Pero a la par, en nuestro cronos, nosotros tenemos que estar luchando continuamente y no nos podemos dejar. Tenemos que seguir siempre adelante. Amén. No es que ya lo tenemos todo hecho. Dios lo tiene todo hecho, pero nosotros tenemos que seguir luchando y seguir batallando cada día. Amén. Bien, bueno, vamos a salir de aquí ya, listo. Bueno, yo sé que es un tema complejo, que hay muchas cosas que discutir, listo, pero todo esto nos tiene que llenar de alegría, de gozo, porque tener esta seguridad, ¿no?, de que Dios ya ha hecho todas las cosas por nosotros, amén. Dios ha preparado todo para nuestro gozo, para nuestra alegría. Todo eso me tiene que llenar de satisfacción, es decir, Señor, ya en tu mente ya has hecho todas las cosas para mí. Amén. Dios ha perdonado ya todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Dios ya ha hecho todas las cosas. Ahora nos toca también a nosotros hacer nuestra parte. Amén. Dios ya tiene todas las cosas hechas. Ahora nos toca a nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Este propósito es de seguir adelante, de luchar, de no rendirse. Amén. Sino siempre seguir adelante, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Amén. Tener esta seguridad de que nosotros pertenecemos a Cristo, que somos de Él. Amén. Y que a Él nos debemos por entero. Espero con todo mi corazón que estas palabras les hayan ayudado, estas reflexiones les hayan ayudado, y vamos a seguir la semana próxima estudiando la palabra de Dios, siguiendo un poquito más en este libro de Pablo a los Efesios. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Amén.